Buenas tardes, mi nombre es Sergio Reyes. La siguiente es la práctica 2 de software para ingeniería presentada al tutor Alexander Flores, grupo 203036-63. La actividad de la práctica 2 nos dice: realiza un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Acá nos muestran un ejemplo. Entonces, datos que ingresa el usuario: m, que sería el tamaño de la matriz, igual a 4. El rango de datos, el mínimo valor sería 10, el máximo valor sería 50. N es el valor en el que vamos a hacer las comparaciones, entonces sería de 23. Y acá nos está diciendo que el orden del vector de mayores que n es ascendente y el orden de vector de menores de n es descendente. Aquí nos muestra una matriz generada por el aplicativo y los datos. Estos son los vectores, con el vector con los números mayores de 23, y nos muestra que es un total de 5 números mayores de 23, y el vector con los números menores de 23, en donde tenemos un total de 8 números. Acá tenemos el programa de scripts que da solución al problema planteado. Inicia en la línea 4 con los comandos clc, que nos borra toda la información que tenemos en el command window, y con el comando clear, que nos borra todas las variables. Como podemos observar, el workspace está limpio. Tenemos dos variables, la variable vecpost, que la vamos a inicializar con el valor número 1, y la variable vecpost2, que la vamos a inicializar también con el valor número 1. Luego tenemos la sección donde vamos a ingresar los datos. ¿Qué datos vamos a ingresar? M, que es el tamaño de la matriz, como lo indica acá en el texto. Mínimo, que es el número mínimo que va a contener los elementos de la matriz. Máximo, el valor máximo que puede contener cualquiera de los elementos de la matriz. N es el valor en el que vamos a comparar para ahí sacar los dos vectores. Y aquí tenemos un display que lo único que va a hacer es mostrarnos este texto, o sea que ingrese el orden de los vectores mayor o menor que n. El orden de los vectores, o la forma como se van a organizar, si va a ser de manera ascendente o descendente, lo vamos a guardar en dos variables. ORD mayor que n nos significa esto que tenemos acá en la línea 12. Dice que si es mayor que n, para el orden del vector que es mayor que n, entonces si es ascendente la vamos a guardar o vamos a ingresar el número 1. Y si queremos que lo organice de manera descendente o lo muestre de manera descendente, le vamos a poner el número 0. Tenemos otro vector para otra variable para el vector que se ha sacado de la matriz, en donde cada uno de sus elementos son números menores que n. Entonces hacemos lo mismo que en el anterior. Si es ascendente ponemos 1, si es descendente ponemos 0. Ahora tenemos acá la instrucción o el comando randy. Entonces decimos que vamos a generar una matriz y la vamos a guardar en la variable x. Esta matriz generada por este comando va a tener dos valores, o va a tener unos valores máximos y unos mínimos. Estos valores máximos y mínimos son definidos por los valores que hemos guardado en la variable min y en la variable max. Entonces aquí tenemos el mínimo valor que puede tomar cada uno de los elementos de la matriz y el máximo valor que puede tomar cada uno de los elementos de la matriz. Luego de esto tenemos coma y m. Este m hace referencia al tamaño de la matriz. Entonces si colocamos por ejemplo 2, vamos a tener una matriz de 2×2, si ponemos 3, una matriz de 3×3. M es un valor que ya hemos ingresado anteriormente, o es un valor que hemos ingresado y lo hemos guardado en la variable m, en donde nos indica el texto que ingrese el tamaño de la matriz. Vamos a ejecutar el script. Hemos puesto un breakpoint para ir ejecutando paso a paso y poder observar su funcionamiento.
Entonces iniciamos, vamos con la línea 5, ahí nos dice que va a crear la variable vetPos y le va a colocar el valor número 1. Si revisamos acá en el workspace, tenemos la variable con el valor número 1 y nos dice que el tamaño es de 1 por 1. Pasamos a la siguiente línea, generó el vector 2, vector post 2. Ahora nos va a pedir que ingrese un valor para guardarlo en la variable m. Ingrese el tamaño de la matriz, entonces vamos a colocar una matriz de 3. Vamos a ingresar el valor número 3. Listo. Ejecutamos la siguiente línea. Nos dice que ingrese el número mínimo. Entonces vamos a decir que el número mínimo de los elementos que contiene la matriz va a ser de 10. Ahora nos dice que ingrese el número máximo. Vamos a ingresar como número máximo 300. Ahora ingrese el número a comparar. Entonces ese número tiene que ser mayor al número mínimo y menor al número máximo. Vamos a poner 120. Primero vamos a ejecutar, ingresa el valor n, entonces el valor va a ser de 120 y lo ingresamos. Ejecutamos. Nos mostró ingrese el orden de los vectores mayor y menor que n. Entonces nos va a preguntar por cómo queremos organizar cada uno de los vectores. Entonces me dice, para el vector que es mayor que n, si es ascendente colocamos 1, si es descendente colocamos 0. Entonces queremos que lo ordene de manera ascendente. Y luego para el vector que es menor que n, entonces lo vamos a hacer también descendente. Vamos a poner 0. Aquí, como podemos observar, tenemos cada una de las variables como hemos ido ingresando los valores según los va pidiendo el script. Llegamos a la línea 14 en donde está el comando randy. Entonces vamos a ejecutar para poder observar su funcionamiento. Listo, aquí ya podemos fijarnos que tenemos el vector. Vamos aquí a abrir las variables. Tenemos un vector que es de 3 filas por 3 columnas. 3 columnas tenemos acá, 3 filas. Y tenemos cada uno de sus elementos, en donde podemos notar que ninguno es mayor que 300 y ninguno es menor que 10. Ahora vamos a descomponer la matriz, como lo indica el ejercicio, en dos vectores. Esos dos vectores van a ser los números mayores que n, en donde tenemos que el valor de n es 120, y otro vector con los números menores que n. Para esto hemos creado dos ciclos for. Son similares, pero uno me va a guardar los mayores que n y el otro me va a guardar los menores que n. Estos valores los va a ir guardando dentro de esta variable que se llama vector. Y cada vez que pase por la línea 18, entonces este valor de vector pos va a ir incrementando acá en la línea 19 y nos va aumentando otro valor más o otro elemento más al vector. Entonces vamos a ir ejecutándolo para ver cómo funciona. Ahorita en este momento las variables vector no se han creado. Las vamos a crear acá en la línea 18. Entonces iniciamos, entonces nos dice que fila inicia desde 1 y va hasta m, en donde m es el tamaño de la matriz. Si colocamos un valor de 3, entonces decimos que m, que este ciclo va a ir desde 1 hasta 3. Ahora creamos otro ciclo o un ciclo anidado dentro de ese ciclo for que inició en la línea 15. Tenemos otro ciclo anidado o al interior del primer ciclo que inicia en la línea 16. Y este ciclo, si nosotros ponemos acá en el for, podemos fijarnos de que este ciclo termina en la línea 21.
Ejecutamos nuevamente. Y aquí me pregunta que si el valor de x, de la fila y columna, fila qué valor tiene 1 y columna qué valor tiene 1, entonces nos está apuntando a este primer número de la matriz. Si este primer número es mayor que n, entonces entramos a ejecutar estas dos instrucciones o estos dos comandos que tenemos al interior de este if, el cual empieza en la línea 17 y termina en la línea 20. Tenemos ya el vector con una posición. Entonces este vector decimos que tiene guardado el primer elemento. El tamaño todavía de este vector es de 1 por 1 y hemos guardado el 243, que nos indica que este número es mayor que el valor guardado en la variable n, que es de 120. Vamos a ejecutar nuevamente. Aquí que hicimos, entonces al vector posición lo hemos incrementado en 1. Entonces este valor vector pos ya tiene el número 2. Ejecutamos nuevamente. Entonces dice que pasamos a la segunda columna. Ya columna, el valor de columna ya tiene 2. Entonces entraríamos a evaluar la segunda columna acá, que sería esta de acá, o sea 222. Evaluamos la columna y como el número es mayor que el valor guardado en 120, entonces este vector, llamado vector, va a tener ahora dos elementos. Y el tamaño, podemos observar que ha cambiado. Ya el tamaño es de 1 por 2. Una fila, dos columnas. Volvemos a ejecutar. Ahora, como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos que columna tiene el valor 3, que es donde termina este for. Entonces aquí va a ser ejecutado por última vez. ¿Qué hizo? Comparó, nos apuntó a este elemento y comparó que este 79 es menor. Aquí está haciendo la comparación. Si el valor de x al que está apuntando el fila y columna, fila ¿cuál es? 1, o sea esta primera fila, y columna ¿cuál es? 3, entonces sería esta tercera columna. Si ese valor guardado en ese vector, o sea ¿cuál? El 79, si es mayor que n, entonces ingresa a ejecutar estas dos instrucciones, pero como es menor que n, entonces no entró y de una vez salta al final. Entonces ese valor no lo va a guardar. Ejecutamos nuevamente. Ahora ¿qué tenemos? Tenemos que hemos pasado a la fila número 2, porque este for de aquí ya aumentó otra unidad de la variable fila, que va a ir desde 1 hasta m. M es 3. Entonces ahora vamos a revisar los tres elementos de la segunda fila, que sería 18, 152 y 143. De estos, como ya nos hemos fijado, va a guardar dentro del vector el valor de 152 y de 153, y el de 18 no lo va a guardar. Vamos a ejecutar rápidamente para observar cómo lo realiza. Vamos a abrir acá este vector en otra pestaña. Ya podemos observar que tenemos el valor 243, 222 y 152 guardados. Entonces el 152 sería acá, el de la columna 2, fila 2. Continuamos ejecutando. Aquí nos ha guardado un tercer valor. Un cuarto valor, 143. Que es este valor de acá. Y continuaría el siguiente ciclo del primer for, en donde fila lo va a hacer valer 3. Entonces esta variable llamada fila ahora va a tener el valor de 3. Y termina, listo, ahí ya la tenemos. Fila 3, entonces vamos ahora a evaluar estos tres elementos.
en donde los tres elementos son mayores que 120, o sea que se van a ir guardando uno a uno en la variable vector. Vamos a revisar la variable. Ya tenemos el 280, el 178 y el 290. Con esto terminamos este primer ciclo. Ahora se va a ejecutar un segundo ciclo en donde se van a guardar los valores menores que n. ¿En qué vector? En el vector 2, ya no va a ser en el vector 1. Entonces vamos a ejecutar este ciclo. Vamos a abrir el vector número 2. Todavía no lo ha creado. Vamos a esperar que lo cree. Revisó el primer valor, no es menor que n, entonces no entró al vector. Aquí hasta el tercer valor va a ingresar al if y ahí nos va a crear el vector 2. Aquí ya ingresó, entonces nos crea el vector 2, aquí ya lo podemos observar. Abrimos el vector 2 y su primer elemento es 79. Entonces este variable llamada vector posición 2 la vamos a incrementar en una unidad. Esta variable va a ser la que nos va a apuntar para que el próximo número que se va a guardar ya no sea en la posición 1, que fue en la que guardamos el 79, sino en la posición 2 o el segundo elemento de ese vector. Entonces ese vector va a aumentar en tamaño. Vamos a revisar acá, números menores que 120 tendríamos el 79, 18 y no más. Entonces este vector solamente va a tener dos números hasta acá. Listo, acá terminamos. Ya teniendo descompuesta la matriz que hemos generado con el comando randy y descompuesta esta matriz en dos vectores, entonces vamos a continuar ordenando los vectores. Entonces el orden, decimos que para los mayores de n tenemos acá que esta variable tiene el número 1, o sea quiere decir que el orden va a ser ascendente, y para el vector en donde están los números menores que n, entonces va a ser descendente. Entonces acá nos pregunta si esta variable tiene el valor 1, entonces ingresamos a ejecutar esta función. Vamos a ejecutar si tiene el valor número 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora con este comando llamado sort, lo que vamos a hacer es organizar este vector y lo vamos a guardar dentro del mismo vector. Ahorita en este momento el vector está desorganizado. Tenemos que tiene los números 243, 222, 152, 143, 280, 178 y 290. Luego de esto, entonces ese vector ya va a quedar organizado de manera ascendente. Vamos a observarlo acá. Ahora esto un poquito para acá. Listo, acá tenemos los 7 vectores. Dice que es 1 por 7. Entonces vamos a ejecutar. Listo, acá ya después de haber ejecutado, entonces tenemos 143, 152, 178 hasta el 290. Ya tenemos organizado el vector de manera ascendente. Ahora preguntamos por el vector o por la variable que nos indica cómo vamos a organizar los valores menores, o el vector donde están los valores menores que n. Entonces nos dice que este valor, como este variable tiene un valor de 0, entonces no ha entrado al if, sino que nos va a ejecutar la otra instrucción. Y aquí nos dice esta instrucción que va a organizar el vector 2 de manera descendente. Vamos a ver el vector 2, ahí ya está organizado. Entonces no modifica ninguno de sus valores.
Ahora vamos, ya teniendo organizados los vectores, vamos a sacar el tamaño de cada uno de los vectores. Entonces ejecutamos acá la función. Esta función se llama length en la línea 42 y 43, este comando. Entonces este comando me dice que va a tomar la longitud de vector y de vector 2, en donde vector 1 decimos que es de 7 elementos y el vector 2 de 2 elementos. Y esos valores los va a guardar en la variable tanVector y tanVector2. Entonces vamos a ejecutar. Aquí ya nos tiene que aparecer la primera variable tanVector igual a 7, que es el tamaño de vector. Y vamos a hallar la de la del segundo vector. Ahora me dice que este va a ser de 2 unidades, 2 elementos. Finalmente vamos a mostrar los resultados de los datos que hemos calculado. Aquí nos ha entrado dentro de una función para convertir para concatenar, en donde decimos que vamos a utilizar el comando disp. Inicialmente colocamos una cadena de caracteres, después de la cadena de caracteres colocamos un valor en donde ponemos num2 str. Este comando lo que va a hacer es convertir este número que está guardado en tamaño vector, lo va a convertir a un carácter para poderlo mostrar. Ejecuta la misma función y terminamos de ejecutar. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios para observar cómo se comporta el algoritmo, el programa. Bueno, vamos a hacer una prueba del algoritmo. Entonces vamos a darle acá en ejecutar. Nos dice ingresa el tamaño de la matriz. Vamos a seleccionar un tamaño de 4. Ingresa el número mínimo. Decimos que el número mínimo va a ser de 50 y el número máximo vamos a poner 500. El valor de n 300. Ingresa el orden de los vectores mayor y menor que n. Entonces para el mayor vamos a decir que lo vamos a organizar en orden descendente. Entonces colocamos 0. Y el menor que n, entonces lo vamos a colocar en orden ascendente. Ponemos 1. Aquí tenemos la matriz generada. Estos son los valores. Y esta matriz ya está descompuesta acá en dos vectores, en donde el valor de n es de 300, en donde el vector de los números que son mayores que n o los elementos que son mayores que n nos dice que la cantidad de elementos es 9, y aquí están todos los elementos y están organizados de mayor a menor. Y tenemos que los valores menores que n son 7 valores, y de estos valores entonces tenemos que están organizados de menor a mayor. Vamos a realizar un segundo ejemplo. Ingresa el tamaño de la matriz, vamos a colocar una matriz de 5. Ingresa el número mínimo, vamos a poner 100. El número máximo 2000. Número n vamos a poner 500. Va a ser ascendente, ascendente, y acá tenemos el resultado. Entonces tenemos la matriz generada de 5, entonces tenemos una columna, 2, 3, 4, 5 columnas por 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 filas. Tenemos que el valor de n es de 500, que los valores de mayores que n de n son 19 valores. Y acá los tenemos organizados los 19 valores desde menor 556 hasta el mayor, que es 1960. Los límites de la matriz, tenemos que el límite inferior es de 100 y el límite superior o el máximo elemento de la matriz es de 2000. Y los valores menores que n son 6, en donde también están organizados de menor a mayor. Con esto ya finalizamos el ejercicio
o el desarrollo de la práctica número 2.